que lo que va a pasar mañana en realidad es importante porque es un tema que permite resumir en un solo punto un montón de debates mucho más grandes y más importantes que estamos teniendo ahora sobre nuestro pasado, presente y futuro. Digo, ante esta perspectiva, y yo creo que no podemos esperar que Milei se comporte distinto a lo que se comportan Lula perdón, a lo que se comportan Trump y Bolsonaro, porque él todos los días dice que son sus amigos, que los admira, que los banca. No hace ningún tipo de crítica sobre esa faceta en particular de sus carreras, como si se pudiera aislar esa faceta de todo lo demás. Pero digo, en ese contexto, cuando tenemos por delante una elección clave, que no solamente hay que ganar, sino que hay que ganar y después salir de la cancha, ¿no? Como se dice a veces en el ascenso. Yo, para que quede claro, cuando llegue el momento voy a votar a cualquier cosa que esté enfrente de este experimento sádico. A lo que sea es mejor que esto. Y además, como les gusta ahora pasar el cheque a algunos, siempre voté bien, siempre estuve en el lado correcto, no sé si existiera tal cosa en la política. Pero si me quedara tranquilo con eso sería un estúpido, ¿no es cierto? Si me quedara tranquilo con que voy a votar bien, con que ya voté bien. Si veo que nos pueden robar la elección, nos pueden robar el país y me quedo tranquilo, total, ya lo dije un par de veces en la radio, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Sería raro, ¿no es cierto? Bueno, mañana la plaza va a estar llena de gente que mira su dirigencia y dice, es raro, es raro. Y la verdad es que tienen razón. O por lo menos yo creo que tienen razón. Pero si no la tuvieran, aún así, el problema no es de esa gente, sino de la dirigencia que no sabe hacerse entender, no sabe persuadir, no sabe convencer. Y si esta dirigencia no logra captar eso, si no puede entenderlo, si no logra por un rato apagar los parlantes, las pantallas, las luces de los reflectores y prestar atención a lo que está pasando acá abajo, entonces va a haber Milei para 4 años más. Y a este ritmo no sé qué va a quedar después de 4 años más. Y la verdad es que ahí sí vamos a estar todos a las puteadas y con toda la razón del mundo, con del primero al último de los responsables de que esto haya llegado a ese punto. Entonces digo yo, ¿por qué no los puteamos ahora? A ver si por lo menos a tiempo reaccionan, se dejan de joder y evitamos ese mal. Si la pregunta es putearlos ahora o putearlos después, yo la verdad es que prefiero putearlos ahora, a ver si podemos cambiar un poco la deriva de lo que está pasando, algo que empieza mañana en una votación que se tiene que ganar, con la gente en la calle, haciendo lo que hay que hacer, pero que no termina mañana. Porque si mañana se cae la ley y la aprueban en 2 meses, o mañana se cae la ley y en 1 año Milei reelige por 4 años más, estamos igual que cuando arrancamos. ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo andan? Disculpen si quizás me acaloré un poco, pero la verdad es que genera mucha desesperación. Se necesita. Mucha desesperación sentir que estamos entrando al quirófano y que el cirujano, el que tiene que asistirlo, el administrador de la prepaga y demás, se están peleando por otra cosa. Bueno, vos sabés que yo pensaba, te escuchaba y pensaba que las grandes derrotas políticas que tuvo este gobierno provinieron de una movilización popular o de un actor ajeno a la política. El último, creo yo, fue más que derrota política no fue tanto la clásica derrota política, pero fue la bandera de Malvinas que sacaron los jugadores. Total. Que dejó al gobierno totalmente en offside, divorciado de la sociedad, de la mayor parte de la sociedad, del pueblo. Y después tuviste la derrota en un financiamiento universitario y en financiamiento de emergencia de discapacidad que provinieron de grandes movilizaciones populares, no de iniciativas de la oposición. Y en este caso, lo que se va a votar mañana, también me parece que, aunque va a haber una movilización a la que convoquen algunas fuerzas políticas, también la CGT, se armó distinta la oposición a esta ley. Se armaron con organizaciones sociales, con figuras del espectáculo, y me parece que por eso tal vez prendió como prendió, y la dirigencia opositora, bueno, en el Senado sí, está juntando los votos para que no salga.
y pareciera que pueden tener éxito la oposición en este caso. Pero sin esa movilización popular y la instalación del tema como se instaló, sin que hayan estado a la cabeza de esa instalación la dirigencia política, me parece que es la clave de lo que va a pasar mañana. Yo te quiero sumar a esas derrotas del gobierno también lo que significaron las marchas antifascistas y antirracistas en febrero de 2025, porque ahí tenían un paquete de leyes para presentar en la apertura de sesiones que incluían derogar, por ejemplo, el cupo femenino dentro del Senado y el cupo laboral trans, que no lo pudieron hacer hasta el momento de hoy. Y también, por ejemplo, se volvió a caer del plan del Senado la ley de denuncias falsas que estaba anunciada para ser tratada ahora como parte de la negociación de la ley de tierras y tampoco la pueden meter. No, ayer hubo otra reunión de la banca de mujeres del Senado y volvieron a declarar un montón de personas denunciantes, sobre todo las exjugadoras de la selección argentina, denunciando a Guachi, que es el esposo de una de las redactoras, ¿no? de Laura Guachi, que lo hizo con Carolina Lozada. Yo creo que sí, que la movilización es increíble y se hizo desde abajo. Hay una línea directa entre la bandera de Malvinas, que si vos ves ahora todos los carteles o buena parte de los carteles que están ahora mismo en el Congreso, acabo de pasar por ahí, firmados por la CGT, tienen la tipografía de la bandera de Malvinas, ¿no? Diciendo eso, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también tiene que tener la soberanía argentina. Sí, yo sin spoilear demasiado mi intervención que vendrá después, adelantar simplemente que hace 12 horas hubo una derrota severísima que sufrió el gobierno nacional a manos de 500 tipos. 500 tipos se pusieron de acuerdo en un grupo de WhatsApp, dijeron, che, esto no me gusta. Y hicieron durar 3 días un decreto del gobierno. Después cuando quieran lo abordamos, pero quiero decir, hay una serie de hitos que cuando empezás a conectar los puntos, creo que son muchos los que lo están mirando. De hecho, la CGT, que hoy va a tener esta presencia muy probablemente más simbólica o institucional que masiva en la marcha, porque de hecho está poniendo más expectativa en la marcha que va es decir, en la marcha del día de mañana va a ser más institucional y simbólica que la que está pautando para el día siguiente en consonancia con la movida de San Cayetano. Pero aún así desde la CGT se está prestando atención a este tipo de movimientos que en muchos casos, y como ha pasado en muchas oportunidades en la historia, sobrepasan las ideas que puedan tener en esas mesas chicas y dicen, che, estos están haciendo lo que nosotros no en este momento, ¿no? Creo que hay que prestar atención a la calle, arrancando en realidad por hoy, porque hoy hay marcha de los miércoles de los jubilados, va a haber una vigilia, va a haber jubilados que van a quedarse toda la noche esperando a la gente que va a empezar a llegar mañana temprano, y eso se enlaza a su vez con el viernes de San Cayetano, en una continuidad que uno puede fechar en el 2 de febrero del año pasado, el 1 de febrero del año pasado. Yo también noté mucho una seguidilla que fue el 8M, el 24 de marzo, la vigilia por Malvinas, el 3 de junio, fechas que desbordaron incluso registros históricos o las mismas expectativas de los organizadores, con la lógica de un mundial que trajo una calma en lo que hace a movilización, no en lo que hace a que se muevan las ideas, porque venimos charlando de esto gracias a una bandera en un partido, y ahora se retoma un poco esta inquietud, me parece, que quizás es silvestre, todavía no tiene organización, pero que ya es transversal a toda la sociedad o a casi toda la sociedad. Sí, y lo hemos visto a partir también de muchas voces que son muy convocantes, ¿no? Que esto también tenía algo, lo vimos cuando, no sé, cuando fue el 3 de junio y había un recital de Lali, ¿no? Que decíamos, si juntáramos la gente que está en las plazas, porque también es una movilización totalmente federal la que va a pasar mañana. Hay citas en todas las plazas de las principales capitales del país, pero se sumaron muchos artistas que son muy convocantes, te digo, como decíamos el 3 de junio, si juntás al recital, a los 3 recitales de Lali llenando estadios y la gente que estaba en las plazas, bueno, haces una mayoría. Y acá en este caso, bueno, hemos visto incluso, por ejemplo, en el recital de Rosalía, que empezaron a cantar La patria no se vende, digamos, de manera totalmente masiva, y eso fue increíble. Pero bueno, tenemos artistas como Dillon, por ejemplo, que también en un recital donde estaban Trueno y Milo J, que son absolutamente convocantes de mayorías transversales en edad, incluso es el tape número 1, si quieren lo vemos.
Miren, bueno, se ve atrás poquito de la gente, pero Esto es un recital de Trueno con Dylan de invitado. es un recital de Trueno con Dylan de invitado que sale con esta bandera argentina que dice "La patria no se vende". Es un recital gigantesco. Después, bueno, tuvimos a la aparición de Catriel, por ejemplo, en el tape número 3, que dijo que se refirió, a ver, lo escuchamos a Catriel, un segundo. El tape. Guarda que quieren vender la Patagonia y no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía. Y cuando los gringos paguen la primer cuota, te va a entrar enterota. A mí me encanta esto porque esto le habla directamente a los jóvenes de sectores populares donde sabemos que Milei está cayendo en intención de voto, ¿no? Lali donde, también, ¿eh? Lali, salió Licha Martínez, por ejemplo, en la placa número 5, Licha Martínez, que es nuestra voz política dentro de la selección, uno de los que levantó la bandera de las Malvinas son argentinas. Bueno, ahí soy argentino y defiendo mi patria, por eso es necesario salir a hablar y decir que no podemos permitir que aprueben esta ley. Obviamente se está refiriendo a la famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque hay que decir que la ley tiene 4 capítulos, ¿no? El tema de la extranjerización de la tierra, deroga la ley de manejo del fuego, tiene el cambio del código procesal, civil y comercial, que convierte los desalojos de cualquier inquilino en cualquier lugar del país en sumarísimos, y tiene el otro capítulo que tiene que ver con las posibilidades del Estado para expropiar territorios estratégicos, que eso lo limita muchísimo. Claro, y muy valiente lo de muy Licha valiente, Martínez, y aparte es una porque consigna. Los jugadores no se meten, ¿eh? Por eso lo de Licha. Artistas, Sí. actores. Y es por una ahí tiene- consigna fácil de entender. Todo el mundo sabe que lo que se vota este jueves es si le vamos a regalar el país a los extranjeros, básicamente. Porque es así, las locuras de Sturzenegger llegan a esto, a decir, bueno, vendamos todo, no importa, no pongas un porcentaje. Todo, vendamos todo el país. Eso entró muy fácil. Y está bien esta convocatoria de mañana que va a ser fuerte, como bien dice Marta, en todo el país, en un momento de tanta debilidad del gobierno. Claro. Crece la pobreza, Total. hay 1 millón de pobres más, hay más pobreza, está superando el 30% de la pobreza, el consumo cae. El gobierno está a la deriva, el gobierno está en un momento de declive total. Y la oposición podría realmente mañana y los días que vienen aprovechar esta actualidad del gobierno y esta actualidad de la sociedad moviéndose para algo tan importante que es la columna vertebral del gobierno, que es vender el país afuera, vendérselo afuera. Lo vimos en todos estos 2-3 años del gobierno de Milei, pero ahora es claro, lo dice una ley, vendámosela afuera. Obviamente hay mucha, esto hay que decirlo también, hay gente en el gobierno que está en contra de esto, que dice, Sturzenegger nos metió en un quilombo. Ayer me lo decía, un funcionario muy importante me decía, Sturzenegger nos metió en un quilombo más, otra vez más en una cuestión en que todos no vamos a acompañar, no estamos de acuerdo todos. Pero bueno, la locura de Sturzenegger está apoyada por alguien que es Javier Milei, que es el presidente de la Nación. Sí, no Que- solo Mientras porque... tanto pienso también en base a las entrevistas, bueno, charlas que dio Javier Milei en estos días y Luis Caputo, un Milei y un Caputo que parecen en Narnia, ¿no? Cuando hablan de la morosidad como un problema entre privados, cuando hablan de, bueno, por ahí la foto no es tan buena, pero la película sí, y uno ve los indicadores y uno se levanta todos los días y las noticias son negativas en el plano económico, y estos problemas que parecen individuales en realidad configuran un problema macro. Digamos, ya no se escucha más esa fantasía de que la macro está ordenada y que vamos por un buen sendero. Todo lo contrario, digo, Carlos Rodríguez, Arriazu, hablan de presiones sobre el dólar el año que viene y obviamente que todo eso se adelanta a este año. Entonces es un gobierno que no se entiende bien cuál es la ruta de acá a las elecciones cuando falta más de un año para las Y elecciones. el gobierno Igual- pone mañana en juego algo muy importante, porque de repente la ley de tierras pasó a ser algo que le puede generar un daño político grande al gobierno, de exponerse tanto ante una ley que tal vez no sale. A ver, nos podemos poner a hablar de los panoramas que hay. Yo veo el escenario hoy que ya se repitió durante este gobierno con otro tipo de leyes muy importantes, que es posible el escenario de mañana de que la ley se apruebe en general, es una ley espantosa, como decía Marta, sí, pero es posible que se apruebe en general y que la ley de tierra se caiga, o sea que la inviolabilidad de la propiedad privada, así se llama este proyecto, salga completo en general y la parte del articulado sobre las tierras se caiga. Hay muchos senadores que en estas últimas horas que el gobierno tenía a favor les está dando en contra, están saliendo a pronunciarse en contra. Solamente sobre este articulado, pero algunos dicen, bueno, pero en general voy a acompañar. El tema es que toda la ley es Esto mala. ya lo escuchamos, Sí. parece un Sí. déjà vu. Igual ahí también, Toda la ley. que ya había pasado en diciembre, pasó en la discusión, si no me equivoco, de ¿cuál fue la última que hubo? El 27, 28 de diciembre,
Que también se le cayó el capítulo que era el que más quería. Pasó muchas veces esto, pero bueno, la general salió, digo. Sí. Capítulo 11 en el presupuesto. Capítulo 11 El del presupuesto tenía que ver también con el tema del pago del 8 de enero, de la deuda, etcétera. Sí. Si llega a pasar esto, mañana tenemos que salir a decir el gobierno perdió. Sí, claro. Porque también de la lectura que se haga de esto va a depender de cómo salga la votación en diputados. La ley no se define mañana, se define después en diputados. Salvo avisarlo, porque el gobierno va a salir a tratar esta vez que ganó incluso si pasara eso. Y nosotros nos gusta tanto ponernos en el lugar de víctima que vamos a salir a decir, che, qué garrón. No, si no sale la ley entera, el gobierno pierde. Yo creo que tenemos que valorar muchísimo la presión social, porque digamos, la presión social no se termina mañana, como vos dijiste. Así es. Y porque, por ejemplo, en esa ley de presupuesto donde se cayó también en la idea de reemplazar el financiamiento universitario por otra ley, digamos, que estaba dentro de la ley de presupuesto, y también de eliminar la emergencia en discapacidad, que si bien no se termina de aplicar, digamos, son cosas sobre los que no se quitó presión y que siguen firmes. O sea, el gobierno gobierna por fuera de los límites legales, digamos. Eso es un hecho y lo puede hacer porque puede, digamos, porque está en el gobierno. Porque lo dejan. Sí, tal cual. Sí, pero lo cierto es que está fuera del marco legal. Esto está impactando en senadores del oficialismo, como dice John. El diario La Arena acaba de publicar, lo tenemos en placa 5, el pronunciamiento del radical Kroneberger, que es uno de los que contaban como indecisos. Kroneberger es radical, no te lo cuento, ¿no? Sí, de La Pampa, no te lo cuento dentro del oficialismo. Pero en la misma nota de La Arena dice que hablaron con Victoria Guala, senadora del PRO por La Pampa, y que la senadora les dijo, es una textual, no hay audio, pero es la textual de la nota, que no están dadas las condiciones para sesionar mañana. Bueno, esa es otra duda si se va a sesionar. Del PRO. Esa es otra duda que hay, porque el gobierno necesita 37 para sentar y que la sesión se dé para adelante. Necesita quórum. Ahí con Kroneberger ya tenés, si vota en contra, tenés a la oposición con 35 votos, mismo nivel que el oficialismo, y si no vota Victoria Guala, ahí ya el oficialismo... Mañana qué divertido es el empate. No tiene forma de conseguir. Qué divertido es el empate. ¿No? ¿Qué va a hacer Villarruel? No, Villarruel no puede. No vota, porque no preside la sesión porque se va de viaje en Milei de la noche. A propósito. Para que no vote Villarruel. No va a votar Villarruel, no puede votar Villarruel. Pero ojo que lo más importante, porque una cosa... A ver, también hay un engaño en esto, hay un engaño, porque los senadores después tienen que volver a sus provincias, a decirle, no, mira, voté que vendan toda la provincia a Estados Unidos, bueno, en fin. Entonces hay un jueguito acá también con que los senadores dicen, no, voto en contra de la ley de tierra, sí, pero le vas a dar quórum al gobierno para hacer la sesión y vas a votar la ley en general. También hay un engaño, yo insisto. Claro, el textual que reflejaba recién el medio es voy a votar en contra de la ley de tierras. La ley de tierras. Capítulo 3, claro. Por eso, digo, también hay un engaño. Vamos a enfocarnos en esa. No, tal cual, para mí es muy importante y de hecho, por eso digo, el gobierno se metió en un lío político porque quedó tan adelante esa ley que el gobierno la quiere lograr esa ley, la quiere ganar porque si no es una derrota política muy fuerte. Y además hay otra cuestión ahí, que es si el gobierno ve que no tiene el número para aprobar el capítulo, pero sí la general, si decide avanzar y que le rechacen el capítulo, lo cual significa que no puede volver a discutir este tema hasta el año que viene. Sí, eso. O porque de otra forma es que se quede sin quórum la sesión y se cae la sesión directamente. Y eso permitiría que se vuelva a tratar la semana que viene, en 2 semanas o en 3 semanas. Pero perdón si pregunto una burrada. Es lo que están jugando, porque esta es la 5ª vez que se llama sesión para este tema. Ojo. Pero perdón, no sé si estoy preguntando una burrada. ¿Se puede votar en contra en general, pero una vez que empieza la votación en particular, el que votó inicialmente en contra, votar favorablemente a algún capítulo? Pero si vota en contra se cae la ley. No, pero si está esa posibilidad, también, desde mi punto de vista, se abre la alquimia, la ingeniería que puede hacer el gobierno sobre determinados gobernadores, sobre determinados legisladores, cosa de decir, pero no... Claro, no. Vos hacés lo que quieras con la ley en general. Ahora, bancame con la ley de tierras puntualmente y construir mayorías distintas. No está esa lógica. El que vota a favor de la ley de tierras vota en general a favor. Claro, tal cual. Al revés sí, tenés que voten en general a favor y que voten en contra de la ley de tierras, pero no se da al inverso. No existe la chance, vos no ves que alguien que votó en contra en general, puesto en la situación argumentativa de, bueno, si ya vamos a tener ley general de extranjerización o ley de inviolabilidad, que yo no la quería, ahora que está la ley, bueno, a mí lo de tierras me parece puntualmente interesante para apoyar. Quiero decir, en función de alguna negociación
mano a mano con legislador o con gobernadores. En abstracto podría existir, pero no existe ese caso. Claro, no se dio. se da en la realidad. En la realidad es el que paga el costo de votar a favor de la ley de tierras es porque ya asumió el costo de votar a favor en general. ¿Y qué va a pasar con Sagasti? ¿No? Bueno, Sagasti, yo te digo algo, me voy a anticipar un poco un lío grande que se va a venir. Sagasti, ayer Victoria Villarruel habilitó el voto, pero lo que le dice a la Cámara es yo lo habilito, pero lo tienen que aprobar ustedes mi habilitación. Entonces, mañana el Senado tiene que sentarse y decir, bueno, queremos que Sagasti, y hay otro senador, Flavio Fama, que también está en la misma situación. Me dijeron que se desgarró, no sé qué le pasó al senador, bueno, no puede estar en la sesión y también van a tener que votar para que no esté embarazado. No, confirmado que no está embarazado. Se lesionó jugando al bueno, fútbol. son dos casos con temas médicos que quieren votar de manera virtual. Anabel Fernández, Tendrá que Sagasti, presentar Mendoza. el certificado, Fama. Seguramente tiene que haber algún... No es lo mismo que Sagasti. No, más bien tiene que... Tal cual. Es que ahí hay otra cuestión de fondo que se tendrá que discutir después de esto, que es que tampoco se puede dejar a la excepción o a discutir caso por caso cuestiones así. A esta altura del partido, el Congreso, la Cámara de Senadores por un lado y la de Diputados por el otro, tendrían que rediscutir un reglamento que se adapte a las posibilidades técnicas y a las realidades de esta época, que ya se probaron en la pandemia y demás. A mí entender, pero es solo el mío, una vez que se consiga quórum presencial, cualquier legislador que esté dentro del territorio argentino debería poder participar de la sesión, por ejemplo, porque no hay motivos para que no sea así. Pero no importa, el criterio puede ser otro. Lo que no podemos hacer es que sea caso por caso, porque no es esta vez, pero otro día sí va a haber una elección muy cerrada donde van a usar una excusa para permitirle o no permitirle a alguien votar algo y va a ser un quilombo. Sí, ayer en Libertad Avanza me decían, al gobierno le conviene que esto sea a favor por si tiene que otro día. Nadie puede escupir para arriba, me decían. Que nadie escupa para arriba, porque a lo mejor el día de mañana lo necesita la Libertad Avanza, votar, hacer un voto virtual. Pero acá va a haber un problema mañana, que yo ya lo estoy advirtiendo de alguna manera, y es que el kirchnerismo dice, necesitamos, con la mitad más uno ya nos alcanza para hacer la votación, para que puedan votar Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti. Con eso ya está. Toman una ley de hace algunos años, una disposición de hace algunos años del Senado. Yo acabo de preguntar en el oficialismo si esto es así, si se necesita solamente la mitad más uno y ya está. Me dicen, no, se necesita 2 tercios. ¿Por qué? Va a haber un lío ahí. Va a haber un lío. La sesión en realidad se retoma una sesión que ya está iniciada y para porque incorporar fue al cuarto temario intermedio. algo que Bueno, es todo igual cuestión de Es interpretativo. cómo Es interpretás el interpretativo, reglamento y probablemente pero- se termine votando a ver cómo se interpreta el reglamento. bueno, pero va a ser Sí. un problema de mañana porque, insisto, el kirchnerismo dice, esto es mitad más uno, y el gobierno dice, no, son 2 tercios para habilitar este tema, para la habilitación de este tema. Mañana esto va a traer algún tipo de complicación, va a haber algún tipo de barullo. Ojalá se caiga ahí, ¿no? ¿Pero a dónde Que se va pongan de Milei? acuerdo, Te digo que algo. se pierda el quórum. A Ecuador. Ecuador y Colombia. Porque ¿qué hay? No, En se Ecuador. va antes porque Bilateral para... con Novoa, con Novoa, y después Pero se es va a para ver sacarle el Espriella. voto a Y Villarruel. después la asunción de la Espriella. De la Espriella. Sí. ¿Y quién va a presidir la sesión? Bartolomé Abdala. Bartolomé Abdala, Presidente provisional. presidente provisional del Senado, y además tiene línea directa con Casa Rosada, no es que responde a O Villarruel. sea que votaría a favor. El desempate va a votar a favor de todo, digamos. O sea, votaría Juega para 2 el veces. gobierno. Claro, votaría 2 veces. 2 veces. ese es el Eventualmente en una problema. situación Sí, de empate. igual ahí hay una cuestión interesante que acá me comenta un amigo que sabe muchísimo de técnica legislativa. Como esta no es una sesión nueva, sino que es una sesión que viene continuando, si vos tenés 36 senadores en contra y vas a votar, termina 36-36, desempata Abdala y perdés. Si vos tenés 36 senadores en contra, que se levantan todos, la Sí. sesión queda sin quórum, se cae la Exacto. votación y no se vota. Ese es el problema que tiene el gobierno Entonces, hoy, ¿no? es todo Tomando muy nota. finito, Sí. muy ¿Cómo? El Para, gobierno no necesita entendí, no 37 entendí. senadores sí o sí. Ah, si hay Vos para 36, tener hay quórum- 36 se levantan, chau. No necesita 37 senadores, necesita 36 a favor y uno que le dé quórum. Y uno Sí, que le bueno. en el momento de la votación. 37 Sí, claro. para el quórum sí o sí. 37 Sí. necesita, después Sí, para con- votar no, pero Si para el uno quórum sí. se 36 queda, a dice, 36 yo me gana, quedo para 36 a votar en 0 contra. pierde. Claro. ¿No? Claro. Si empatando 36 a 36 ganaría el gobierno, ganando 36 a 0 perdería la votación. Exacto. Porque con 36 votos no alcanza para que haya el quórum que valida esa votación. Bueno, varios de los problemas que hay. Lo interesante es que Sagasti y Fama, como comentaba recién, estos 2 casos ya dijeron que van a votar Che, en contra. yo no pondría a Sagasti Fama en un paquete. No.
Es distinto el caso. Para mí Son también. distintos los casos. Está bien. Fama no se sabe ni qué tiene. Bueno, Claro. dijo que no va. Fama. Bueno, claro. Dice que está desgarrado. Quiere. Fama y Eso leche quiere, de no dormir. tiene. Sí, el caso No, más pero lo de importante. Sagasti tiene que ver, obviamente, con una trabajadora que está embarazada y donde debería haber alguna Mecanismos. reglamentación, mecanismos para que el embarazo no sea una penalidad. Pero lo que para Y aparte, la el comunidad. embarazo no es una en el- Más enfermedad. allá si es Sagasti digamos. o La es batalla Carolina cultural Lozada. es terrible. ¿Cómo? Claro. Pero el tema es que una vez que el debate va al caso particular, me parece que estamos perdiendo. Es que no es un caso No, está bien, particular, pero- digo, las trabajadoras muchas veces se embarazan. No, Las trabajadoras solamente se embarazan, un sino cargo que público no, no es es- exactamente una relación de trabajo. Perdón, ahí Pero es sí una estamos relación pero insisto, laboral. no creo que sea lo que haya que discutir ahora. Me parece que no Yo pasa creo que por ahí sí. el Está debate. bien, lo que yo quiero decir es Pero que el embarazo no es discutámoslo, una no es un problema. enfermedad, pero tiene eventos que son sorpresivos. O sea, el hecho de tener que quedarte en reposo, en el que se juega muchísimo más que sentirte mejor o sentirte peor, sucede sin que lo esperes, digamos, en el marco de algo que no es una enfermedad para lo cual pedís licencia. Pedís licencia por parto y nacimiento, pero bueno, eso ya está establecido. Bueno, ayer- Quiero decir, es un evento especial, no es cualquier evento ni se va a dar todas las veces, no es un desgarro que le puede pasar a cualquiera y que se puede fingir incluso. Entonces, es una cosa especial. Hay muchas voces que están sosteniendo, digo, hay una colectiva federal feminista que reúne a las feministas, a todas las que te puedas imaginar de este país, de todas las épocas, que se ha pronunciado de manera muy contundente a favor de que le otorguen ese derecho, porque toca muchos puntos nodales, no solamente la excepción, sino esto, bueno, la protección de una mujer en circunstancias especiales, sí, son circunstancias No, ayer especiales. contó algo fuerte Juliana Di Tulio acá en el programa. Sí, Digo, contó, si quieren después les paso, no tengo cortado el tape, que el año pasado Fernández Sagasti tuvo un aborto espontáneo en una sesión en el Senado. En ese momento, si no recuerdo mal lo que contó Juliana, estaba con un embarazo de 24 semanas, 6 meses, ahora tiene un embarazo de 32 semanas, más avanzado. Y es un embarazo de riesgo porque tiene 43 años, Claro. ya tuvo un antecedente de un aborto espontáneo durante una sesión. Imagínate el momento dramático que vivió el año pasado, logró volver a quedar embarazada, tiene 43, el médico le dice que no se puede mover de Mendoza. No hay para mí mucha discusión ahí. No, a ver, hubo la discusión. Sí, yo estoy de Sí, acuerdo hay con un esto que vos montón de decís. discusión. Ayer Yo hubo me una parece que discusión. los argumentos que dio Marta... Tal cual, sí, estoy están totalmente claros. de acuerdo, pero bueno, hubo mucho debate en redes, sobre todo en redes, porque en los medios no vi ningún Bueno, lo que debate decía así. Nico al Pero hubo en principio. redes muchas personas que, no sé, incluso dentro del peronismo, del kirchnerismo, no sé, del progresismo de la izquierda, que salieron a cuestionar la Sagasti. Digo, o sea, se dio Yo algo- te quiero yo no decir, leí esto para no mí está pasando, pero bueno, Insisto sucedió. en que toca muchos puntos. Yo les quiero decir que por abortos espontáneos, después de la semana 23, o sea, en el tercer trimestre, hay muchas mujeres que están presas directamente. O sea, son eventos que no son tomados en cuenta. Entonces acá hay una visibilidad parecida, les diría, a cuando se amamantó por primera vez en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con hacer visible una situación delicada en momentos en que se está discutiendo un montón de cosas en torno a la natalidad, en torno a los derechos de las mujeres, que me parece que no es poca cosa y que sí está, en una sesión muy peleada, pero que también tenemos que aprovecharla. Digo, Paola Ortiz es una de las chicas que está hace 13 años presa por un aborto espontáneo. 13 años. Se está pidiendo, este año se pidió, hace 2 años se pidió la revisión al tribunal, que se revise la sentencia que llegó hasta el Tribunal Superior de Córdoba a través de Católicas por el Derecho a Decidir, y no, hasta ahora se aceptó el recurso, pero no se sentenció. Hace 3 años que está esperando, o 2 años y pico que está esperando que se abra eso porque faltaban un montón de pruebas. Claro, una mujer pobre que tiene un aborto espontáneo, donde a esa altura, imagínate que el aborto espontáneo es un bebé, digamos, ya a ese momento, que no supo qué hacer con ese bebé. Bueno, lo dejó en su casa, la encontraron así, y está presa por homicidio agravado por el vínculo cuando no se hicieron las pericias necesarias, el bebé, no hay pruebas de que haya nacido vivo, etcétera, etcétera. Es un caso realmente dramático. Hay una campaña por ella que, insisto, lleva a Católicas por el Derecho a Decidir, pero digo, hay muchas, no es la única.
Es el caso Belén, sin ir más lejos. Claro, Sí, claro, sin te iba a duda. decir, Sí. como Belén. Sí, Sin total. duda. Pero bueno, nada, digo, más allá, insisto, de Fuimos, este caso ¿no? Fuimos. particular, que bienvenido sea si despierta debates que hacen que el día de mañana el Senado tenga un reglamento distinto, que se discutan las licencias, que se discutan los casos de estas mujeres que no tienen la visibilidad de una senadora. Todo eso me parece que será fantástico. Ahora me parece que en cualquier caso el problema principal es el otro, es el problema de cuántos votos hay, cuántos votos faltan y qué va a pasar con esta ley y qué va a pasar con el país después, el Claro. día después. Y en ese sentido, para terminar de redondear y ya poder avanzar a otras cuestiones de la agenda, aunque vamos a estar yendo y volviendo con este tema, no solo en este programa, todo el día en el Destape y mañana también, el título a esta hora sería "Al gobierno se le está empiojando la sesión". Les pregunto a ustedes dos que son los que venían llevando el poroteo. Sí, se le está empiojando porque no se conocieron. A partir de ese poroteo que indicaba que el gobierno tenía 35 asegurados y 34 la oposición, Mati Mousset fue uno de los que hizo esa cuenta. No se conocieron votos favorables adicionales al oficialismo, sí votos en contra de la ley e incluso algunos del oficialismo que están tecleando, que están dudando. No sé, John, si vos tenés lo mismo. ¿Del oficialismo? Bueno, del PRO concretamente. Sí. Ahí contábamos el caso de la Pampeana. Y está el caso particular de Luis Juez. Ah, Luis Juez que Pues votó Lo Siempre es escracharon a siempre es un Luis Juez. caso particular, Claro, Luis vos Juez, viste que- por algún motivo u otro. ser senador durante más de un mandato tiene muchos beneficios, por supuesto, ¿no? Ganan en este momento 12 palos, tienen muchas facilidades, contratos, demás. Pero tiene alguna dificultad también, que es que podés tener archivo en contra. claro. Y es lo que le está pasando a Juez, que ya había votado a favor la ley de glaciares en su momento, y ahora en el gobierno de Milei votó en contra, Bárbaro. y que votó en el 2011 a favor de la ley de tierras. Espectacular. Había salido 61 a 62 0, ¿no? Esa a elección, 1. una cosa así, 62-1. El único que había votado en contra es, acá lo destaca la colega Carolina Ramos, votó en contra, votó a favor de la ley de tierras en el 11 y ahora se cuenta como voto favorable Es a la insólito. modificación de esa ley de tierras. Es Tenemos la planilla, en el recurso siguiente, tenemos la planilla de los senadores que votaron a favor en el 2011. También destaca Caro que ahí está, por ejemplo, Gerardo Morales, que bueno, hoy creo que Gerardo Morales no le implicaría una contradicción, porque no lo veo alineado con Milei. No, pero sí lo veo con negocios interesados en Jujuy, Ah, en eso el sí. tema cordillerano. Totalmente. Y Ernesto Sanz, que es un peso pesado dentro del radicalismo. Sí. La mayoría, sin embargo, de los radicales van a votar a favor de la ley que impulsa el gobierno nacional. Ahí lo tenés a Juez. Juez que es difícil, ¿no? Que Juez pueda explicarlo. Ya lo explicó con la ley de glaciares, le costó, tuvo que hacer como un malabar Sí. difícil. Veo algunos apellidos, Reutemann, Estensoro, Sí. gente, digo, insospechada de ningún grado de kirchnerismo. Sí, ni 62-1. No, por eso. Y sí. Qué Todo diferente ese radicalismo. Senado al de ahora. Qué increíble. No, a ver, yo, para aportar, cualquier timbre que tocas en la Casa Rosada, cualquier despacho, puerta que tocas, nadie está confiado con que salga mañana esta parte de la ley de tierras. El mejor escenario hoy para el gobierno es que sea, primero, tener quórum. Digo, lo que necesita es quórum. Pero si logra eso, que también está muy difícil, es el mejor escenario aprobar la ley en general, como decía antes, y perder esta batalla de la ley de tierras que te dirán el gobierno la dan casi perdida, porque se están dando vuelta varios, porque le está costando, porque es un tema muy complicado, muy complejo. Se va a saber si tienen quórum en la primera votación, que tal vez sea la de habilitar o no a Fernández Sagasti, porque como es una sesión que viene de cuarto intermedio, al inicio no necesita quórum. No, Claro. Así es. ¿A las 12 arranca? A las 12. A las 12 arranca. Sí, esperan que sí, que el quórum esperan lograrlo, digo, para tratar este tema. Y después, bueno, habrá que ver qué pasa si se resuelve lo de los votos virtuales. Si se hace con 2/3 o la mitad más uno, insisto, el gobierno está filtrando que necesitan 2/3 y que no se va a mover de ahí. Sí, Milei tuiteó incluso en contra de que se pueda votar de forma virtual. Sí. Sí. ¿Qué se mete? Sí, no. Si no está en el país. Ya lo tenemos. ¿Qué? ¿Hola? Acabo de cerrar. ¿Hola?
Hola, muy buenos días, señor Nicolás Lantos. ¿Cómo le va? Alejandro Domínguez le habla. Buen día, Domínguez, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. El gusto es mío y el gusto es nuestro. Podríamos decir qué alegría que tenemos, gracias a Dios. La mano de Dios, el cuerpo de Dios y el bolsillo a nuestra institución. Quiero decirles que la CONMEBOL se enorgullece en anunciar que organizará el Papa Magical Mystery Tour. Señoras y señores, sí, le hemos ganado la adjudicación a Greenback para el recorrido que va a hacer el Papa para traerlo y ya mismo le explicamos dónde va a ser el viaje. A ver, ¿ya tienen el itinerario? Adelanto exclusivo para el Destape Por Radio, favor, te el pido. Destape Web, el Destape en todas sus formas. Ya mire, Buenos Aires, Luján, Bien, provincia de Córdoba, bien. Asunción, Está bien, toca. Santa Cruz de la Sierra, Bárbaro. Puerto del Callao. ¿Qué? Puerto del Callao. Ah, porque va a Cali. Perú. ¿Qué pasa? Medellín. Pero, Pero no iba a Colombia. Y también Ciudad Juárez. Ya, ¿qué pasa, Cabañita? ¿Qué anda pasando con la trompetita? No, está medio desafinada, Está así un Cabañita. poquito. Y Sinaloa. Ahí termina el viaje. Pero ¿ese es el Papa o es la gira de Paul McCartney? No. Este es el viaje del Papa y a ver quién se anima a revisar ese avión. Ya, es que tenemos un pequeño problemita igual de todas formas, más allá de este anuncio. ¿Qué pasa? Es que han revisado la lista de empleados de la CONMEBOL y detectaron que el señor Don Alfredo Zayat es, ¿cómo explicarlo? Estos Caramba. muchachos Te dieron un no, puesto. es como si dijésemos de otro club. ¿No? Jefe, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Don Alfredo? sí. No, yo quería decirle que estos muchachos no aceptan La factura. paisanos. Ah. ¿Qué? Me explicaron así, ya que no los aceptan. No entendí bien, pero fue un quilombo hace 2000 años, yo no sé bien. Yo ya tengo todo arreglado. Escúcheme, don Alfredo. Pero, sí. Usted solo tiene que elegir la opción. A ver. Opción 1. Lo bautizará García Cuerva en la catedral. Ajá. Bárbaro. Opción 2. Lo bautizará el padre Paco en la 1114. Ajá. Usted como medio zurdo ya sé que va a elegir. Se va a ir con opción por los pobres, ¿no? No, lo único que le quiero decir, jefe, es que yo facturé en forma legal cuando estuve a cargo de la tesorería durante Por el Mundial. supuesto, y sabe lo que va a facturar con esto, ¿no? Sí, pero no recibí la transferencia. Es que digamos. no, porque Es que todavía, no sé. usted no se enteró todos los problemas que tuvimos, ¿no? No me enteré, pero... Casi meten en cana el Chiquitapia. Usted me viene a dar una factura de 20.000 pesos, señor. Bueno, pero no sé, pero yo ya facturé, tuve que pagar Bueno, IVA, ganancias, Pero todo. yo le aseguro que con esta ganancia que vamos a tener va a poder facturar lo que quiera. Ah. Ya hablé con Navarro, que le sale de padrino para el bautismo. Ah, bueno, está bien, ahí aceptamos. Y Mengolini es la madrina. Perfecto. Usted se perfecto. aprende el Padre Nuestro y listo. Ahí ya es más difícil, pero No, bueno. pero es súper fácil. Yo le puedo poner una cucaracha y Cabañita se lo dice en el oído. Ah, ahí sí. Y ahí si sí. es muy fácil, se lo va a soplar todo. Ya, lo único que tengo que dar también unos auspicios ahora para facturar y pagarle al señor Zayat. bueno, ahí ¿Se está. arreglaron bueno. con Navarro? No hay problema. ¿sí? Ya no, Navarro habilitó todo y va a ser el padrino. Vamos con el primer auspicio. La que toma el Papa, vino de misa de Dama Juana, la que toma el Papa. Todo junto así, es medio guaraní el nombre. Por suerte falta La para que noviembre. toma el Papa. Vino de misa en Dama Juana, la que toma el Papa. Y también tenemos hostias en polvo, Guillermo Vilas. El saque de tu vida, Guillermo Vilas. Ya sí, señor. Así que arrancamos con la Magical Mystery Tour del Papa. Viva Perón, viva Jesús, viva la iglesia, vivan todos, vivan la factura del Zayat, viva la CONMEBOL. Aleluya, hermano. Vamos, Cabañita, seguir trabajando. Ustedes saben que cuando estuvo en Sudamérica el Papa anterior, Francisco, estuvo en Asunción, en uno de los viajes claro, de los que no sí. estuvo en la Argentina. Ahora asocio por qué. Ahora entiendo por qué. Claro, Yo fui a claro. cubrirlo en su momento, ese viaje. Fue muy interesante. En fin. Es el vamos- segundo papa que viene.
¿no? A la Argentina. Y Juan Pablo II. Juan Pablo II, claro, había Claro, ahí estado está. en la década del 80. Ahora en un rato vamos a volver un poco con, obviamente, todo lo que gira en torno a la sesión de mañana, pero quería hablar un poco de economía también, aprovechando que está Cande, aprovechando que está Alfredo. Y en un rato también vamos a hablar con Mariano Martín de un conflicto muy interesante que se dio en estos días y que invita también a pensar un poco por afuera de las estructuras. Pero antes de los temas de ustedes, quería comentar algo que pasó por el grupo de chat justo antes del programa, que es que el nivel de inversión extranjera está cayendo tanto que ya no es solamente que se están llevando todos los excedentes, digamos, todo lo que los beneficios y los dividendos, sino que están desinvirtiendo, están vendiendo máquinas y llevándose la guita que sacan por vender esas máquinas. Yo hacía un paralelismo en el grupo con lo que había sido el proceso de YPF y de aerolíneas, ¿no? Pero este vez a todo el país, al territorio nacional. ¿Cómo se explica esto en el margen de un gobierno que les promete todo a los inversores? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con un fenómeno en relación a la inversión interna y otro fenómeno en relación a la inversión extranjera. La inversión interna tiene mucho que ver con la actividad económica, digamos, con la caída en la actividad económica y con una actividad económica no solo que no se recompone, sino que mismo en su recuperación es muy dual la recomposición y se da solo en 3 sectores, ¿no? Que es minería, que es agro, que es petróleo. Ahora, ahí pasamos a la inversión extranjera, donde uno ve cómo las empresas petroleras lo que están haciendo es repartir mucho de los dividendos y de esas inversiones, que durante muchos años Vaca Muerta fue, si se quiere, como una aspiradora de dólares en términos de, bueno, toda la inversión, todo el costo hundido de poner plata, porque hacer fracking, o sea, meter agua a presión para que salga el petróleo es bastante caro y tuvo todos estos años de inversiones hundidas. Ahora lo que está pasando es que se están llevando efectivamente todos los dólares en relación a esas ganancias y eso que sucede en esos sectores en particular dan como resultado esa inversión extranjera directa en negativo. Yo creo que lo mostraba el lunes con ese gráfico del estudio del Banco Provincia que mostraba cómo la inversión extranjera directa directamente se va por debajo de la línea, o sea, es más lo que se llevan que lo que traen al país. Es más lo que se llevan que traen al país. Bárbaro. Y eso, digo, ¿cuánto puede durar? Bueno, después están todas las comunicaciones del gobierno en relación a qué proyectos entran en el RIGI, ¿no? Que muchos tienen que ver con minería a lo largo y ancho del país. Y también hay una cuestión, vos podés anunciar, bueno, inversiones por 3.000 millones de dólares, por 7.000 millones de dólares, pero no son inversiones que llegan de un día para el otro, claro, sino que son inversiones que, bueno, todo el proyecto son 3.000 millones de dólares, pero el proyecto tiene una duración de 5 o 7 años. Entonces vos no es que un día van a entrar esos dólares y van a pasar por el Banco Central, sino que van a ir entrando a medida que armen justamente esa infraestructura necesaria para la minería, que sabemos que tiene un costo hundido, pero que después no es que tienen que seguir metiendo plata, sino que es mucho más lo que se llevan en forma no solo de dividendos, sino de las exportaciones que hacen y lo poco que dejan en el país. Y eso, Alfredo, en un contexto externo que el gobierno debería poder aprovechar y que, sin embargo, no sucede. Por eso digo que el gobierno de Milei está consiguiendo algo que es muy, muy difícil, muy difícil. Tener registros económicos de malos a malísimos con un frente externo muy bueno. Y vos agarras y decís, pero ¿cómo puede ser? Si tenés un régimen, si querés, de inversión extranjera directa muy, muy flexible y tenés una caída de la inversión extranjera directa. ¿Cómo puede ser que vos tenés una política pro mercado, una política pro destrucción de los derechos laborales y no tenés inversión del sector privado? Y todo eso a nivel de lo que uno ve, a nivel del mercado interno o de la actividad, pero hay un elemento que a mí me parece que es central para describir el desastre de esta política económica, que históricamente el talón de Aquiles de los programas económicos, y digo los programas económicos en general, tanto de los programas económicos de la ortodoxia, de los liberales, de la derecha, como de las
políticas económicas de, si querés, expansionista, nacional y popular, peronista, kirchnerista, digamos, uno u otro, el talón de Aquiles siempre fue el frente externo. El frente externo significa es la disponibilidad de dólares o porque tenés una situación de endeudamiento que te ahoga vinculado con el pago de intereses o que tenés una relación, y aquí voy a una definición de un indicador económico que se llama términos del intercambio, que los precios de exportación son bajos y los precios de importación son altos. Eso es una relación de términos del intercambio desfavorable. ¿Por qué? Porque necesitas mucho más dólares de lo que vos exportás para poder comprar los bienes o servicios del exterior. Cuando vos tenés una relación de términos de intercambio favorable, es que por lo que vos exportás podés comprar más en el exterior. Bueno, ese indicador elaborado por el INDEC está en los puntos más favorables de todo este siglo. Y si haces una serie mucho más prolongada de la década del 70, está dentro de los niveles más elevados, o sea, favorable. Entonces, y eso se ve con los datos de el superávit de la balanza comercial, que ese superávit de la balanza comercial está íntimamente ligado, por un lado, a el boom energético y a la exportación de petróleo, gas y también de minerales, del complejo agroexportador, que después de la sequía del 2023, incremento de la producción, pero fundamentalmente porque los precios internacionales de los bienes que la Argentina exporta, y fundamentalmente en este primer semestre por el shock energético a partir de la guerra en Medio Oriente, llevó a que esos términos de intercambio sean extraordinariamente favorables. Entonces uno puede preguntarse, decir, pero ¿cómo puede ser que con indicadores del sector externo favorables, con rescates financieros del Fondo Monetario Internacional, después del Tesoro de Estados Unidos, con créditos de los bancos internacionales, si bien a una tasa junto con una tasa relativamente elevada, con garantías de bonos, todo eso tenés indicadores tan malos? Porque si vos haces un recorrido por los principales indicadores macroeconómicos, todos son malos. Entonces decís, pero escúchame, ya no es el pasado, no es por la herencia, es por el propio diseño de la política económica de Milei, que además dice que lo va a profundizar, que va a continuar con este sendero. En última instancia, lo que hay es una oportunidad extraordinaria que está siendo desperdiciada por este programa liberal libertario. Porque vos agarrás y decís, mirá, si los programas económicos siempre te llevaron a una crisis económica, ¿por qué? Porque te faltaban dólares. Hoy nos faltan dólares. Al revés, vos tenés superávit de la balanza comercial, tenés una situación incluso de rescate financiero, o sea que dólares no te faltan. E incluso la otra parte es que tenés precios internacionales de las materias primas que exportás en niveles relativamente elevados que te permite tener ese indicador de término de intercambio en niveles récord. ¿Se acuerdan cuando era el kirchnerismo durante la primera década de este siglo? Se habló de el viento de cola. El viento de cola, la suerte, porque es cierto, había un super ciclo de los commodities, las materias primas, a partir de que China intervino en el mercado, quiero que participó activamente en el mercado a partir de su crecimiento a tasas chinas. Entonces el programa económico de Argentina como del resto de Latinoamérica se benefició con esos precios internacionales muy elevados. ¿Cuál fue el resultado? En Argentina y en América Latina era un crecimiento sostenido de la economía, expansión del mercado interno, expansión del mercado laboral. ¿Te acordás que se decía? Y la Argentina está creciendo a tasas chinas, América Latina también. Hoy, con un escenario relativamente parecido en el término de una flexibilización, una relajación de la restricción externa, o sea, de una mejora del sector externo, lo que tenés es
un estancamiento promedio y en sectores como industria, comercio y construcción con caída. Entonces agarrás y decís, simplemente sentido común, pero ¿esto por qué? ¿Por qué hay desaprovechar este fabuloso escenario internacional? Bueno, por el diseño, si quieren, dogmático, por negocios, por ignorancia de este programa económico de Milei. Y que es un programa económico que, además, como vos decías, no va a cambiar, el ajuste va a seguir y los efectos en la sociedad se van a seguir sintiendo y se van a seguir profundizando. Algo que, así como hace unos meses, hasta el falso superávit empezó a resquebrajarse y ahora no se puede sostener ni esa mentira, está pasando lo mismo con las cifras de la pobreza y demás, ¿no? Hasta la mentira de que está bajando ya no se puede sostener. Sí, de hecho, John, vas a tener que volver a hacer la edición de cuántos millones dicen que sacaron de la pobreza. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Lo digo con humor en un tema que realmente no tiene nada de gracioso. Por eso voy a arrancar con el tape 4, que es Milei hablando ayer a la mañana sobre este tema de la pobreza. Cuando nosotros llegamos hicimos un sinceramiento. Entonces, cuando vos lo mirás en la frecuencia mensual, la pobreza salta a 57%, pero eso es lo que estaba escondido abajo de la alfombra. Hoy la pobreza está en torno al 30, al 29%, llegó a tocar el 29%, bueno, ahora rebotó. Digo, que yo el otro día veía una basura kirchnerista festejando que subió un punto la pobreza. Claro, porque la última medición creció. Claro, exacto. Tenés que ser muy basura, ¿no? Para, festejar eso. Pero igual, digamos, o sea, vos tomás el nivel de cuando se sinceró de 57 a 30 y sigue siendo un montón. Son 14 millones de personas que salieron de la pobreza. Además de la indigencia, estaba en el 20, es el 6%. Digamos, lo que tiene que ver la pobreza infantil de 70% a 42%. O sea, ¿somos Suiza? No somos Suiza, no somos Suiza. No, digamos, la foto sigue siendo horrible, pero la película, la tendencia sigue siendo maravillosa. Bueno, sobre Qué cantidad de zaraza que tira. Tendencia maravillosa, está medio complicado. Se podría haber hablado de eso en el primer semestre de 2025, cuando realmente se veía alguna recuperación en la economía, pero no es lo que está sucediendo desde el segundo semestre del 2025 y no es lo que está sucediendo en este 2026. De hecho, sí. Perdón, pero que no pase por alto que dijo, entre las barbaridades, una mentira flagrante que sigue insistiendo el gobierno de que la base de cálculo es el 57% y lo que hubo es un sinceramiento. El 57%, el salto estadístico, lo produce Luis Caputo con la devaluación apenas asume el gobierno de Javier Milei. Entonces, estaban en torno del 30-35% la pobreza. Y da ese salto de 25, 27 puntos. 40 y pico, ¿no? Dejó Alberto 42, si no me equivoco, el semestre. El último semestre. 38. Lo tenemos en la placa 2, si quieren, así lo sostenemos con los números. De largo y genera esta sensación de que el kirchnerismo ocultaba a los pobres y los iba alargando a medida que avanzaban las estadísticas, como los nietos, ¿viste? Que los recuperaban y los ponían a la luz para complicar al gobierno. Sí. 45, ¿no? Tira ahí, 45.2. Pero es trimestre. Sí, es el trimestre, por eso el trimestre involucra, obviamente, a diciembre. En diciembre la primera decisión que toma Caputo como ministro de Economía es más que duplicar el precio del dólar. Y en ese sentido, obviamente, como tenemos una pobreza que se mide por ingresos, la inflación que hubo durante ese mes se comió mucho de los ingresos, hizo que crecieran muchísimo las canastas necesarias para estar por encima de esa línea de pobreza, por encima de esa línea de indigencia. Entonces es un número un poco completamente atravesado por esa realidad. De hecho, ayer en la entrevista, que fue a la mañana, créanme, más allá del escenario oscuro, en toda la entrevista, él en un momento dice, no, a mí me endilgan diciembre y en realidad diciembre no es mío, directamente lo dice, como no, diciembre no fuimos nosotros. Y sí, fueron ustedes, digamos, si vos duplicás el precio del dólar, pasan cosas como esos picos que vemos en relación a la pobreza y la indigencia. Macri quería que
que juzgaran su presidencia por lo que pasaba entre junio del 26 y agosto del... Perdón, del 16, junio del 16 y agosto del 19. No se hacía cargo ni de los primeros meses ni de los últimos. Hay algo de la pesada herencia, ¿no? Como todos los gobiernos tratan de echarle la culpa. El tema es que cuando vos tomaste una decisión tan drástica en términos del tipo de cambio, bueno, es como un poco más... Hay una responsabilidad un poco más y en alta. todo caso, la pesada herencia te sirve durante un tiempo. Probablemente en el triunfo que tuvo en las elecciones de medio término el gobierno, había algo todavía de eso, de decir, bueno, estamos mal por culpa de los que vinieron antes y demás. Cuando ya van para 3 años, no hay mejoras. El presidente sale a decir, no te pusieron una pistola en la cabeza para endeudarte, a la gente que tiene quilombo. Le sale a decir, no vamos a cambiar nada, no vamos a hacer nada para que estés mejor. Que hay, ¿no? Entonces la gente, lógicamente, deja de pensar que es culpa del anterior y empieza a decir, bueno, todo lo malo que había antes ahora está peor. Sí, a mí me interesa un poco que pensemos la imagen hacia adelante, ¿no? En esta declaración que hace el presidente diciendo, bueno, la foto es mala, pero el horizonte es mejor o la película es maravillosa. Bueno, en realidad, cuando uno ve este freno en la tendencia a la baja, importa el por qué. Digo, ¿qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que explica que haya bajado esta tendencia o que haya aumentado la cantidad de pobres y de indigentes en la Argentina? Estamos hablando de 1 millón de personas que cayeron debajo de esa línea de pobreza. Y ahí, en la placa 1, tenemos lo que argumenta justamente este estudio, que es un estudio de la Universidad Católica Argentina, porque los números de pobreza del INDEC salen semestralmente. Entonces, lo que hace la UCA es justamente hacer, con la misma metodología del INDEC, el cálculo trimestral. Por eso hablamos del primer trimestre de 2026. Y lo que dice es que, bueno, este cambio de tendencia, este aumento en la pobreza y en la indigencia, tiene que ver con una pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Lo traduzco a castellano, quiere decir que están pesando mucho los servicios, entonces hay una pérdida del impulso en términos de que crecen los servicios, pero también creció el precio de los alimentos en ese primer trimestre, entonces no logró compensar o no logró esconder, si se quiere, ese menor ingreso disponible en las personas. El segundo punto es el debilitamiento del mercado de trabajo. Recordemos que en la Argentina se destruyó mucho empleo privado registrado y empleo público registrado, y lo que hay es un crecimiento de la informalidad. Entonces esa informalidad no hace que vos llegues a superar esa pobreza o esa indigencia. En tercer punto es una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Esto tiene que ver con una concentración de los ingresos donde vos tenés un sector de los trabajadores que por ahí le ganan a la inflación, que en general tiene que ver con los privados registrados, pero el resto, sobre todo los públicos y los informales, bueno, siguen estando muy por debajo de esas canastas que se necesita para vivir y para que no estén justamente en la pobreza o en la indigencia. En el cuarto punto tenemos un menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica, esto que decimos siempre, ¿no? Una economía muy dual, donde, bueno, le va bien a 3 sectores de la economía y el resto viene realmente agonizando. Entonces, obviamente, eso genera menos puestos de trabajo, genera menos ingresos, genera más pobreza y más indigencia. Y en el quinto lugar tenemos menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Está hablando de las asignaciones, pero no solo de la asignación universal por hijo, sino también de las jubilaciones, de las asignaciones por pensiones, que evidentemente no llegan a sacarte de esa pobreza o de esa indigencia. Y por último, en el sexto lugar tenemos una mayor presión de tarifas, alquileres y servicios básicos. Me parece muy importante este punto porque habla justamente de personas que tienen efectivamente menos plata, menos ingreso para poder cubrir los alimentos, y la canasta de pobreza involucra que vos puedas sostenerte no solo con alimentos, que es la canasta de indigencia, sino también con el pago de los servicios y demás cuestiones. Hay un punto que lo tenemos en la placa 3 y que me parece muy relevante, que tiene que ver con la realidad de trabajadores pobres, un fenómeno que viene siendo bastante frecuente en la Argentina y que creció esa cantidad de ocupados que tienen un trabajo, digamos, hicieron lo que había que hacer para el sistema para llegar a fin de mes, y sin embargo el 20,6 está en la pobreza, que es un crecimiento respecto al cuarto trimestre de 2025
está cerca del primer trimestre del 2025. Entonces, bueno, hay esos fenómenos que no se terminaron de resolver y en este sentido de pensar un horizonte donde esto sea mejor, bueno, no hay un argumento, no hay una hoja de ruta que te diga, no, ahora lo que va a pasar es que va a haber un impulso en el mercado de trabajo y se va a generar empleo privado o empleo en condiciones con ingresos que permitan salir de la pobreza. Entonces, un poco la trayectoria de esto es que cambió la tendencia y que evidentemente vamos a ver más pobres y más indigentes. Algo que obviamente tiene mucho que ver con los esfuerzos que yo hablaba al principio del programa para desvirtuar los procesos electorales. Algo que no es una novedad y que seguramente se profundice este año en Brasil, en Estados Unidos y lo veamos también el año que viene en la Argentina. Tenemos novedades fresquitas respecto a lo que pueda pasar mañana en el Senado. Algunos senadores que aparecían como en duda manifestaron o aclararon su posición. Se confirma un poco el escenario que hace un rato contaban Gaby y John de un gobierno empantanado a esta hora con la votación sobre todo del capítulo 3, ¿no es cierto? Sí, Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, acaba de manifestar que los senadores del oficialismo de Tucumán no votarían a favor del capítulo 3. Expresó, ahí tenemos una nota, que dice que Jaldo expresó sobre la posición del Bloque Independencia respecto del proyecto de inviolabilidad de propiedad privada. Lo que dice la nota es que... Qué difícil ese título. Sí, está muy difícil. Lo que dice la nota... ¿Va a votar? Expresó la ¿Cómo van a posición? votar los senadores? Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, que son las dos senadoras por Tucumán del oficialismo, no estarían dispuestas a votar a favor del capítulo 3. Eran votos que se contaban entre los 35 a favor del gobierno hasta ahora. Sí. Con lo cual Sí, se le están cayendo varios en estas últimas horas. Sí, se confirma esto, digamos, que se supone que sí. Si Jaldo lo dice es porque las senadoras van a votar así. Totalmente. Sí. Tenemos que decir que se cayó el capítulo 3. Insisto, está vigente este escenario que estoy contando, que es el mejor escenario que quiere o que desea ahora, a esta hora el gobierno, que es aprobar la ley en general y que le rechacen ley de tierras. Y repito, hay mucho ruido, mucho ruido con respecto a Federico Sturzenegger y su continuidad en el gobierno. Opa. Opa. ¿Sí? Ese es un título. Ahí Bien, tenemos un a ver, título. esta semana viene siendo bastante complicada para Sturzenegger. Primero lo que pasó con los portuarios, que ahora lo va a detallar perfectamente nuestro compañero Mariano Martín. Eso es una derrota de Sturzenegger. De hecho, lo tuvieron que correr de la negociación. Bueno, lo vas a contar vos. Y después esto, insistir en una ley que hay una parte del gobierno que no acompaña. Hay alguien que ya le soltó la mano a Sturzenegger. Y es una persona que su nombre es Karina y su apellido es Milei. Ajá. Bárbaro. Que no está respaldando a Federico Sturzenegger. No lo bancó en esta negociación con respecto a la ley de tierras porque cree que impulsó algo que generó un ruido político muy profundo y que mañana se va a ver en las calles. Y después la derrota también con respecto a los portuarios. Digo, atención ahí, atención, porque además de esto se le suma el ruido económico que hay sobre su eterna disputa con Luis Caputo. Hablemos un poco de ese conflicto. Exactamente, claro. A mí me gustaba más Schwarzenegger cuando hacía de Terminator. Muy buenos días, a la República. Buen día, Lilita, ¿cómo estás? Muy bien. Sturzenegger, no Schwarzenegger. Es lo mismo, ¿cómo que no es el mismo? No, no es el mismo. ¿Y que qué hacía? ¿Robocop? ¿De quién hacía? Pero pará, ¿y a quién le mandé el WhatsApp entonces? No ¿Qué me digas WhatsApp? que se lo mandé el pelado. No me digas que la foto se la mandó ayer. No. Bueno, ¿me pueden explicar este clima, por favor? Me acabo de Está levantar. horrible, Lilita. Estoy Lo más 100% importante de de todo, acuerdo la verdad. Hay que con ponerse vos. Hablemos, gracias ahí, hablemos de las cosas importantes. Miren, me acosté con 2 frazadas y me desperté colorada como perro en bote. Yo quiero decir algo, del aire acondicionado a la estufa, de acá para allá como huevo de rengo. Miren, Lilita Como siempre chorizo diciendo en la Fuente de verdad. Loza. yo quiero decir lo siguiente, ¿me siguen? Sí, claro. Cuando dije que venían por el agua, ustedes se rieron. De verdad. Cuando dije que venían por la tierra, ustedes se rieron. Es verdad. Y ahora un anticipo. Vienen por el aire. ¿Cómo viene por el aire? Vienen por el H2O. No, pero ese es el agua. Lo van a privatizar, le van a sacar el 2O. Va a quedar solo la H de aire. Ya se está ocupando Schwarzenegger de todo eso. Háganme caso con lo que les digo, después se van a sorprender como Maxi Ferraro. Miren, si los laterales contrarios se mandan los dos al ataque,
con 2 winners y un 9 que la emboque y le hacen 6 goles. Así nomás te digo. ¿Cómo? La selección fue para atrás en la final con España. No. Quiero ser muy clara en esto porque si no andamos haciendo especulaciones y conspiraciones. Yo tengo todas las pruebas y me voy a presentar en la justicia. ¿Eh? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo supo todo eso? ¿De qué? ¿Qué de El resultado todo? de la conspiración de que perdió, que Argentina perdió el partido. Pensé que lo del H2O. No, yo sospechaba que... Porque ayer estuve en un asado en la casa de Chocolate Ballet. Campeón del mundo del 78, Sí, me claro. pongo de pie, carajo. Suplente de Filiol. El suplente de filial, tercer arquero, de la Volpe también. Estaban Mostaza Merlo, la Virgen María, María Becerra, que también vio todo. ¿María Becerra? Pero te digo que está la Virgen María, me pregunta por María Becerra. Es que le nacional, Lilita. Es verdad. Mira, yo sé que es Siempre la importante. verdad, Lilita. Yo sé que la nenita de Argentina es muy buena y canta muy bien, pero te dije la Virgen María, no, no importa. Te pido mil. Estaban los chicos de la coordinadora, Stubrin, Jesús Rodríguez, estaba Mirá, Corani, los chicos. estaba Icoti y Los Mario pibes para Negri. la No, porque los de la Cámpora tienen 14 años, ¿viste? Ninguno terminó, están en el CBC los de la Cámpora cada día. Mire, al final estaba Mario Negri también, que me llevó a casa. Y le invité a pasar a casa y pude comprobar una vez más que lo viejo no funciona. Que tengan muy buenos días. Sácame de acá, Mariano. Tiene por favor. razón. Un datito más, perdón, Mariano, de la sesión. Flavia Rollón, anoten ese nombre, Ok. que también lo cuenta el oficialismo a favor, senadora por Salta, ex secretaria de Minería con Alberto Fernández. Podría tampoco acompañar la ley, podría darse vuelta. Podemos decir que es el día de la vergüenza. Tenemos, a ver, ¿No? Es el Día para Nacional sumar de las la novedades de las últimas horas. El pampeano Kroneberger. que pasó de duda a en contra. Sí. La senadora Guala, Guala, de a favor a duda. A duda. Las dos tucumanas de favor a en contra. Sí, a en contra o a duda al O a menos. duda por lo Flavio menos. Fama en contra. Flavio Fama en Lo contra, si anunció. puede De votar indeciso a finalmente. favor. Eh, Ahí mandamos el video de Flavio Fama Sí, al anunciando el voto en contra. Sí. al estilo Sagasti, pidiendo que lo dejen votar También. Ah, virtualmente. mira. Con Sí, lo- sí, sí. Y hay que agregar también de hace unos minutos que el gobernador de Neuquén, que ya había dicho hace unos días que estaba en contra de la ley, que iba a proponer una norma local y demás, hace un rato subió un tuit diciendo nuevamente que Neuquén se opone a la extranjerización de tierras, citando o etiquetando a la senadora Julieta Corrosa. a Corrosa, lo borró. Ah, Ese te- es el yo te nivel digo de, que el de Neuquén- novela que estamos porque manejando. Un Corrosa- gobernador Igual iba a votar a Neuquén es un favor. caso bastante especial que grafica muy bien este blef que hicieron de subir el tope de la extranjerización de la tierra al 25%, porque con lo que está jugando Neuquén es con que tiene departamentos estratégicos como La Car o Collón Luis, que son donde está la naciente del Limay, digamos, y La Car, que es donde está San Martín de los Andes, donde ya, por ejemplo, la gente que trabaja en San Martín de los Andes no puede vivir ahí por el nivel de extranjerización y el precio de los departamentos. Digo, ahí está el 54% extranjerizado. Sí, así Claro. es. Pero digo, para entender el nivel de tensiones a esta hora, Sí. un gobernador mandándole un mensaje a una senadora por las redes y borrándolo después, digo, está todo muy, muy delicado Sí, y sí, muy sí. finito, pero las noticias que llegan, por lo menos con el correr de las horas, son las mejores que se podría tener hasta Total. esta hora. Después hay que ver qué pasa. Exactamente. Porque también hay que tener en cuenta un gobierno que en las últimas horas Sí. tiene un historial de apretar, ¿no? De apretar en un sentido amplio, de hacer nuevas ofertas, de buscar nuevos canales de diálogo, de encontrar formas de dar vuelta a votos. Yo recuerdo un senador radical que propuso una moción para votar Vichy. algo. La moción se aprobó y a los 5 minutos él votó en Votó en contra de contra, eso sí. mismo. Sí, Eduardo Con Vichy. lo cual hay que agarrar todo con pinzas, pero son Cuader ahí. noticias. Espera, Cuader mira, sigue habiendo Cuaders. Sí, ahí tenemos. Quería Sí. mostrar Paraguay. el mapa de... Este es un mapa del Observatorio de Tierras, donde se ve Neuquén. Está difícil verlo porque está dividido el país en departamentos, pero ese departamento que está en color bordó, o sea, que tiene, como decía recién, el 54% de extranjerización, que es el departamento de Lácar en Neuquén. El que le sigue es el de Collón Luis, que es donde nace en el río Limay y el río Neuquén. Ahí se ve bien
cómo y bueno, arriba tenés Mendoza, Sí, claro. abajo tenés Río Negro, o sea, lo que se ve es que, digamos, si hoy se subiera al 15% el tope como está hasta ahora, digamos, ahora se podría vender la provincia de Buenos Aires entera, digamos, porque el 15% es muy generoso. Lo que se ve es que estratégicamente lo que se está buscando es permitir la venta, eso, de cuencas de ríos, de lugares donde hay glaciares, donde hay litio, etcétera, etcétera. Y eso queda como por fuera de la ley porque le da total libertad a las no solamente a las provincias, sino a los departamentos a vender sus tierras. Lo cual también da la pauta de que cuando pase esto, no solamente hay que pensar en una ley tapón como fue la ley de tierras, sino en una ley que permita empezar a revertir lo que ya se hizo. Porque si no estás siempre atajando un poquito más atrás el mismo. Total, yo te quiero mostrar el segundo mapa nada más rapidito para que se vea, se entienda un poco mejor, que este es el que está en la placa número 8. Esto es el triángulo de la extranjerización de la tierra que está ahí en Neuquén, lindante, Lacar, con este otro departamento que se llama Collón Luis, donde están separados en esos tres pedacitos de tierra. El más grande es de la familia Turner, el otro es de la familia Sharp y el tercero es de Herman Lai, que es el dueño de PepsiCo y Lays. Digamos, estos son los que controlan el agua que llega hasta el océano Atlántico. Pero qué ricas son las papitas. No sé si se acuerdan que en un momento le hicimos boicot a PepsiCo por unos despidos. Bueno, fue en 2015, hace claro, mucho. al principio del gobierno de Vidal y de Macri, ¿no? Exactamente, me acuerdo, exactamente. sí, la toma de la fábrica. Es importante lo que vos estás mostrando ahí, Marta, porque más que la venta a los extranjeros, es la venta a grandes capitales. A grandes capitales, porque cuando decís solo los extranjeros a veces puede llevar a un Nunca sesgo. viene un extranjero. Claro, a un sesgo decís a cualquier extranjero, no es que te va a venir. Si quieren discutir grandes latifundios, yo estoy, ¿eh? Siguiendo de todo tipo. con este curso de Río, la propiedad que sigue, que es gigante, es de la corporación que maneja Benetton, que es ay, se me traba la computadora y no puedo ver el nombre. Es la compañía Tierras del Sud argentino, que es de Benetton y que también tiene otra buena parte de esta confluencia de ríos que podría secar tranquilamente la Patagonia. Yo estuve hablando con compañeras del LOF de Neuquén, que está en Vaca Muerta, por ejemplo, donde se da un hecho bien paradójico, digamos, de cómo se manejan las aguas y cómo las poblaciones quedan afuera de la venta de estas tierras. Ella me decía que en Añelo, por ejemplo, además de que no hay red de gas natural, de donde sale el gas para todos lados, donde están entrando los dólares, no hay red de gas natural, también tienen problemas con el tendido de agua, porque las mangueras que se usan para el fracking se toman todo el agua de las poblaciones circundantes. Entonces los puesteros, las poblaciones mapuche que están más cerca de esta confluencia de ríos, bueno, no tienen acceso al agua, ¿no? Sin dudas. Volvió a postear el tuit el gobernador, pero sin la etiqueta de la senadora. Ah, mira. Quizás el mensaje ya había llegado. Claro. Mariano, contanos un poco qué pasó con no son los trabajadores portuarios en este caso, sino jerárquicos, capitanes muy especializados que ni siquiera estaban agremiados ni organizados de forma formal, pero que cuando vieron que algo amenazaba su laburo se juntaron y lograron hacerlo revertir casi en tiempo récord. Para contarte esta historia que es realmente fascinante, Nico, te propongo remontarnos en el tiempo 2500 años. Acompáñame, vos sos un hombre muy instruido y no me queda duda que si yo te hablo de la batalla de las Termópilas, alguna referencia vas a tener, sí, claro, muy extensa. Estamos hablando de aquella batalla legendaria que se le asigna a un grupo de espartanos liderados por Leónidas, una defensa insólitamente heroica frente a un ejército muy masivo de persas. Los famosos 300 espartanos, que hay hasta una película sobre esa historia, ¿no? Hay una película llamada 300. Bueno, lo reflejamos en la placa número 4 para ilustrar un poco de lo que vamos a hablar. Ahí la tenemos. 500. Sí, son 500 los prácticos, ahí lo vemos, bueno, no es Leónidas precisamente, es una reversión que hemos hecho junto con Luis de la producción, a quien le agradezco mucho. Tengo sentimientos encontrados respecto al Sturzenegger que pusieron ahí. Sí. Bueno, no son encontrados. Ese es Popeye, ¿no? Sí, Popeye. claro, bueno, Leónidas, para quienes no nos puede ver, en realidad es Popeye el marino.
hay algunas alusiones. Me encanta, me encanta. No, bueno, Sturzenegger salió muy favorecido. Sí. ¿Quién no querría ser un En la Jerjes? imagen, sí, en la imagen, sí. En la imagen, no en el conflicto. No, bueno, ¿quién no querría ser un Jerjes, incluso perdiendo en ese conflicto y quedar así con esa facha? Bueno, la historia de aquellos espartanos, volviendo un poco en serio, de 2500 años atrás, un poco tiene su remedio local, porque la semana pasada, el jueves, Federico Sturzenegger dio a conocer un decreto en la placa 1, el decreto 690 del año 2026, donde el ministro de Desregulación, en teoría, desregulaba la actividad del practicaje. Yo, personalmente, Nico, y creo que es algo que tenemos que internalizar, todos los días en Palo y Zanahoria a la tarde, y cada vez que tengo la oportunidad, trato de desarmar esta idea de que Federico Sturzenegger sea un ministro de desregulación y que lo que haga sobre las actividades que aborda y en las que interviene sea desregulación. Muy por el contrario, sistemáticamente uno puede ver una línea de coherencia en este mandato de Federico Sturzenegger, la tercera oportunidad que los argentinos le damos vía algunos gobiernos que termina integrando la oportunidad de gestionar la cosa pública. En cada área donde interviene, lo que hace Sturzenegger es regular al máximo. Lo que hace es poner precios de referencia, topear, y siempre lo hace en beneficio de grupos concentrados, en general en grupos económicos extranjeros y casi siempre en perjuicio de trabajadores, de pymes, de gremiales empresarias locales. Es sistemático. Vos ves, por ejemplo, muy rápidamente, la ley del libro, ¿qué es lo que hace? ¿Viene a desregular? No, lo que viene a hacer es sacar los precios de referencia para que alguien pueda venir de afuera o un comercializador, o el caso de Mercado Libre, y llevarse el mercado y romper el sistema de las librerías pequeñas, el sistema que cobija todavía a los autores y demás. Lo mismo con las farmacias, lo mismo en cada área. Bueno, en este caso puntual, lo que vino a hacer Federico Sturzenegger, supuestamente a desregular el sector del practicaje, muy rápidamente vamos a decirlo, los prácticos son aquellas personas que tienen un nivel de calificación, Nico, inédito. Son personas que han hecho toda la carrera del capitán marítimo fluvial. Es decir, han llegado por todos los escalafones, ya sea vía la Armada, vía la Prefectura, vía escuelas navales puntuales, al máximo rango y la experiencia de un capitán durante muchos años. Estamos hablando de carreras que llevan décadas. Absolutamente. Por eso generalmente muchas de las personas son mayores, porque ya han sido capitanes durante muchos años y tienen una especialización y una titulación que oportunamente daba la prefectura, daba la Armada. Básicamente el práctico es el que conoce a la perfección la entrada y la salida de un puerto. El capitán que llevó un barco, estamos hablando de embarcaciones enormes que pasan muchas veces por canales muy estrechos, los Panamax, no necesariamente tienen la capacidad de entrar y salir del puerto. Entonces, para ponerlo en una figura medio boluda, son como un ballet que recibe el barco antes de entrar al puerto y lo mete y lo deja estacionado adentro. Pero figura, sin eso no pueden entrar los barcos. Ponele la figura que quieres, ballet, sherpa, guía. Incluso hay una figura que es la de vaqueano, que habitualmente se utiliza para las embarcaciones de menor porte. Claro. Los prácticos son los que guían en el ingreso y el egreso de los puertos locales, porque conocen a la perfección cada metro cúbico de agua, y los guían hacia afuera y hacia adentro a embarcaciones que, en general, transportan centenares de contenedores, llevan y traen, llevan sobre todo la riqueza más importante de los argentinos, que es los productos de exportación, sobre los cuales el gobierno está rezando todos los días. Bueno, por eso se entiende cómo es posible que un decreto promocionado por Federico Sturzenegger, que por enésima vez viene a decirnos a los argentinos, hola, vine a desarmar un kiosco, 3 días le duró a Federico Sturzenegger. El coloso terminó hocicando a los 3 días, entregando, y ahí lo que contaba Johnny Guerre, que es muy importante, que es la posibilidad concreta de una encerrona para Federico Sturzenegger. Cada vez está con menos margen y cada vez está recibiendo más reveses, pero no le responde Federico Sturzenegger un sector de poder, no le responde en este caso un sindicato, no le responde la realidad. Cotidianamente Federico Sturzenegger choca con la realidad porque la desconoce, porque no tiene la menor idea de cómo funcionan los sistemas y las relaciones económicas y laborales entre las personas. Entonces, legisla sobre un laboratorio que solo él aborda. Bueno, en este caso lo que vino a hacer es a intentar favorecer
a los grandes armadores de embarcaciones, a los contratistas, a los grandes exportadores de cereales de la Argentina, con una rebaja en los precios del servicio de practicaje, que es esta guía que alguien me decía, bueno, sí, es cierto cuando Federico Sturzenegger dice que hay un diferencial entre el práctico, por ejemplo, de Argentina o el práctico de Uruguay. Claro, en el puerto de Montevideo vos necesitas 1 hora de traslado para ingresar a las dársenas. Con un práctico, en el puerto de Buenos Aires necesitas 12 horas y 2 prácticos. Pero además, déjame agregarte algo más. Todo el sistema de practicaje en la Argentina era un sistema público hasta la década del 90. Claro. Es decir, era una carrera dentro, así como vos podés hacer carrera en un hospital público, en la policía, en la docencia, podías hacer carrera como práctico después de ya tener tu título de capitán, entrabas a través de concursos. Y el precio lo determinaba el Estado. Lo controlaba si hoy el Estado. El precio es muy alto, es porque en los 90, cuando ya quisieron... Se desreguló. Los Sturzenegger de los 90 quisieron desregularlo, liberaron el precio y eso permite que hoy te lo cobren distinto. Vienen a solucionar con desregulación los problemas que causó más desregulación. No, ahí es donde yo te digo este matiz. Se desreguló en los 90, lo viene a regular ahora Federico Sturzenegger sin éxito. A favor del capital concentrado. Claro. Y hay algo que me parece que es una mueca del destino realmente fantástica y es lo que más le debe doler en este caso a Federico Sturzenegger. El mismo tipo, el mismo funcionario que diseñó una reforma laboral y la agravó en la reglamentación, de modo tal de sacarle todo el poder posible a los sindicatos en la Argentina, entre otros factores, regulando, sacando la negociación mano a mano entre privados y regulando desde el Estado cuánto pueden hacer de huelga o no los trabajadores y qué tipo de sanciones les cabe a quienes llevan adelante una medida de fuerza. Bueno, ¿saben qué? Federico Sturzenegger no pudo intervenir en esto porque ni siquiera era un sindicato, eran 500 tipos estos prácticos que estaban distribuidos en todo el país, liderados por una asociación civil que los contempla, una asociación profesional de alta capacitación, a la que no le podés aplicar ni la conciliación obligatoria propia del Ministerio o ahora Secretaría de Trabajo, ni le podés aplicar las restricciones al derecho a huelga que contempla la reforma laboral. De ahí a que ni siquiera se puede hablar de paro. Lo que hicieron estos 500 tipos de nuevo fue contactarse en un grupo de WhatsApp que tienen y dicen, che, no nos gusta este decreto, ¿qué hacemos? No tomemos trabajos. Trabajo liberal, es como si te dijera, ponele el plomero. Bueno, acá le mandaron la prefectura a esta gente a decirle, che, vengan a trabajar, y dice, yo es mi trabajo, es mi derecho, yo no estoy empleado en relación de dependencia. Trabajo si quiero, trabajo si me pagan lo que a mí me corresponde. Bueno, 3 días duró, decenas de millones de dólares perdidos en esta porfía, en este delirio de Federico Sturzenegger, y una intervención de último momento que alumbró este acta acuerdo que podemos ver en la placa número 5, donde se terminaron juntando, lo apartaron a Federico Sturzenegger de esta negociación. Esto es el dato político, tal cual. A ver, que hay que decir algo. Respaldado por Javier Milei Sturzenegger. No es que él hace porque... Está respaldado por Javier Milei. Javier Milei apoya las locuras de Sturzenegger. Si no parece que actúa solo, digo... No, por algo sigue en su lugar después de tanto tiempo. Sí, Milei lo respeta, lo quiere, pese a todo el ruido que hay ruido con Sturzenegger hace rato dentro del gobierno. Mucha gente tiene otros sponsors también. Tiene otros sponsors, pero además tiene formas y costumbres que no gustan en el gobierno. Un tipo que me dijeron, están en las reuniones de gabinete y hablan inglés. Esto yo lo conté una vez. Bueno, tiene mucho que ver. Yo esto lo conté una vez hablando con una persona vinculada a otro gobierno de Estados Unidos anterior, no a este, que lo llamaba Sturzenegger uno de los nuestros. Claro. Uno de los nuestros era. Así lo trataban. Bueno, ahí está, a la vista. Todavía sigue. Bueno, en definitiva tenemos esta acta acuerdo que determina la suspensión de un decreto, la caída de un decreto, vamos a decirlo, a cambio de un compromiso de reducción del 20% en la tarifa. Es decir, eso es lo que se toma el gobierno para decir, bueno, logramos bajarle 20%. ¿A quiénes? Bueno, básicamente a los grandes exportadores. Es decir, hoy está muy aliviado de que hoy celebra 20% la tarifa. Hoy celebra este acta acuerdo, por supuesto, los prácticos que asumen que no se han metido con la legislación que contempla una actividad ya desde hace más de 30 años. Pero sobre todo celebran los grandes armadores de buques del extranjero, porque ya esto no aplicaba sobre las embarcaciones argentinas, hay que decirlo, las embarcaciones argentinas tienen mucho más liberalizado su trato con los prácticos,
pero festejan los de las embarcaciones que venían de afuera, que además, Nico, estaban... el paro se concreta, no el paro, sino el cese de actividades, se concreta no porque los prácticos no se subieran o no quisieran que hubiera actividad, sino porque los dueños de las embarcaciones decían, che, yo no puedo meterme en ese puerto sin un práctico. El seguro no te cubre. Porque el seguro no me lo cubre. No te cubre. Pasa cualquier cosa y lo voy a terminar pagando yo. Es lo mismo que pasa un poco en el estrecho de Hormuz. Irán no necesita dispararle a los barcos, sino amenazar con que les va a disparar y los seguros le dicen a los barcos, no pases por ahí. No me conviene. No me conviene, no te cubro. Cerramos eso con simplemente si llegábamos con la placa 6, porque esto además está llamado, Nico, los que están prestando mucha atención a este proceso son los sindicatos tradicionales, es la CGT, que hasta ahora no encontraba la forma de entrarle al gobierno y dicen, che, hay una afectación económica, 500 tipos le doblaron el brazo al gobierno, tenemos que ir por ahí. Pasa con aceiteros también, pasaría con camioneros, hay algunos sectores que tienen mucho más poder. ¿Qué nombre habías tirado hace un rato? Dijiste atención con... Flavia Rollón. Seguilo de cerca, seguilo muy de cerca, síganlo ustedes de cerca en la continuidad del Destape. Ahora viene Verdades Afiladas con Carla Pelliza y luego todo el resto de la programación. Vamos a estar minuto a minuto y mañana también obviamente con lo que pase respecto a la extranjerización de la tierra y todo lo que viene alrededor de ello. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias como siempre por la compañía. Quédense en el Destape, nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día, chau chau. Buen día. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.